Hola a todos, ¿cómo están? Gusto. Bueno, aquí nosotros en Revolución Podcast, nuestro primer programa, nuestro primer capítulo. Bueno, Camila. Bastián, a sus órdenes. Bastián Zamorano y Camila Cuevas. Camila Cuevas, exactamente. Dirigiendo el programa. Así es. Bueno, vamos a presentarnos, yo creo que es prudente. Bueno, somos Bastián, Jóvenes Revolución. Este programa se llama Revolución Podcast. Somos de la Iglesia Templo Tabernáculo de Reunión. Pertenecemos ahí como grupo de jóvenes y nuestro grupo de jóvenes se llama Jóvenes Revolución. Así es. Por eso el nombre Revolución Podcast, con una pequeña variación simplemente, nada más que eso. Nuestra historia como jóvenes igual somos nuevitos. La verdad que los jóvenes de nuestra iglesia han estado hace muchos años, pero hemos dejado un poco de lado, y yo como líder de jóvenes de la iglesia he dejado un poquito de lado las cosas, pero ya nos pusimos las pilas, por así decirlo, para comenzar a trabajarle a Dios como corresponde, en conjunto como iglesia, y haciendo estas cosas también para poder expandir un poco más el reino y su propósito, su mensaje, y también para poder hablar al mundo sobre diferentes cosas de las que ya vamos a estar comentando con Camila. Es necesario, igual, ya es necesario. Bueno, yo me uní hace poquito a ustedes, ya no sé si cumplí un año, no, ya no recuerdo. Creo que entré con Adriana, entramos por ahí, pero más o menos un año. Bueno, y ha sido súper grato todo, y se ha dado las cosas como para armarse y crear un grupo que creo que está creciendo ya con la iglesia. Eso ha sido algo muy, muy lindo. Y bueno, se llamaban antes de otra forma, pues. Sí, es que tuvimos tantos nombres, pero a lo largo del tiempo le hemos cambiado los nombres. Siempre hemos estado como en búsqueda de esa identidad como jóvenes en el nombre, porque sabemos quiénes somos, estamos claros, pero en el nombre, cómo identificarnos, cómo la gente nos puede conocer. Pero creo que el Jóvenes Revolución calzó perfecto para lo que queremos hacer, los planes que tenemos, y también en base al llamado que Dios ha estado haciendo a la juventud últimamente, las iglesias, a las nuevas generaciones. Entonces, sí, la verdad que el nombre nos pareció bastante bien. Llegamos a un acuerdo con el grupo, como bien saben, con los chiquillos de la iglesia. Básicamente, esos somos nosotros, Jóvenes Revolución. Somos nuevos, así que después en nuestras redes sociales pueden ver dónde queda nuestra iglesia, cuando hacemos las reuniones, cuando nos juntamos. Tenemos el grupo de música también, y todo se va a ir avanzando poco a poco. Sí, bueno, para que sepan, jóvenes.r Revolución, nuestro Instagram, para que nos pueden seguir, y ahí subimos actividades. Está un poco flojo nuestro Instagram, pero ya vamos creciendo de a poquito. Estamos ahí un poco multiuso, pero va a crecer. Así es. Pero bueno, el nombre, eso yo creo que es lo importante. Yo creo que el foco que le quisimos dar al nombre, en base a, bueno, lo que significa revolución. Igual creo que hay un concepto de revolución un poco extremo. Hablando, claro. Sí, lo que uno pasa, se imagina revolución como revolución, y claro, algo muy político, pero en realidad la palabra revolución no, bueno, aquí lo estoy buscando, de hecho. Revolución es un cambio brusco, básicamente. Eso es revolución. Bueno, claro. Igual es un poco catastrófico lo que sale aquí en Google, porque dice cambio violento y radical de las instituciones políticas de una sociedad. Bueno, de cierta forma eso es revolución, pero lo hablamos de una revolución política, y nosotros hablamos de otro tipo de revolución. Un tipo de revolución. Si vamos al foco de revolución, básicamente Jesús fue revolucionario dentro de la controversia que causó en su contexto. En el contexto que causó, justamente lo que causó, y lo que ha venido causando hace 2000 años, ha sido bastante revolucionario en ese sentido, y no es necesario etiquetar una palabra, que es lo que siempre hablamos con Camila. Y lo que yo opino personalmente es que siempre se etiquetan palabras, situaciones o cosas de la sociedad, todo se politiza. Y a veces esta palabra también hoy en día se ocupa y está muy politizada a un bando político, pero queremos dejar en claro a los oyentes y a todos los jóvenes que están escuchando, no buscamos crear una revolución política, no nos importa crear una revolución política. Lo que queremos llevar es el mensaje de la verdad, de lo que vino a predicar Cristo, su propósito verdadero en la tierra, la salvación, que es lo primordial. Sin eso no sirve de nada de lo que hablamos, y su muerte y resurrección. Claramente, como dijimos en este programa, esta temporada no vamos las temporadas van a ir definiéndose con el tiempo, con distintos temas.
Pero esta temporada va a ir enfocada a otra cosa, que es la que vamos a dejar en claro un ratito, pero para cerrar el tema de revolución, quiénes somos, y también para poder entender, aquí va. A algunos les molesta que digan, no, Jesús fue revolucionario. ¿Por qué? Porque todo lo politizan. Exacto. Todo lo politizan. Es que vivimos en una sociedad que lamentablemente se ha llevado a politizar muchas cosas. Y no tiene nada que ver con politizar. Pero claro, en otro sentido, se entiende totalmente. Otro sentido. Justamente incluso creo que en la serie de Chosen, muy buena serie. Muy buena serie. Qué buena serie. Yo todavía no la termino. No, buenísima la tercera temporada, pero hay un diálogo que Jesús tiene con Mateo. Y Mateo le dice, pero estas palabras son duras, le dice, son difíciles de seguir. Exacto. Amar a nuestro enemigo, no juzgar, es difícil, o sea... Es que vino a marcar parámetros que en el momento, en el contexto de los judíos, eran fuertes. Claro. Pero Jesús deja claro que no venía a cambiar las leyes. No que venía a cambiar un poco los paradigmas de lo que él mismo habla, de amar al otro. No puede ser un Dios de amor si no reflejamos lo básico que es amar al otro, el perdonar, el no vengarse de las personas. El no buscar venganza, todas esas cosas justamente que son... Hoy en día en un mundo tan violento es difícil no seguirlo. Por eso a lo que apelamos un poco de en qué revolución, claro, para nosotros sí fue revolucionario. Para alguien más conservador, quizás más grande, no fue revolucionario. Y van a empezar, miren, básicamente creemos que sí, revolucionó las cosas para cambiar la historia. Es revolucionario. Para cambiar la historia de la humanidad, para marcar tiempo, o sea, sí ha sido más que revolucionario, más que todos los gobiernos del mundo. Entonces, en ese sentido, sí. Pero como dijo Cristo en la conversación con Mateo en la serie de Chosen, dijo, yo no vengo a crear, es distinto, yo no vengo a crear una revuelta, es distinto. Claro que va a ser una revolución, pero no va a ser una revuelta, es distinto. Entonces, en ese sentido, claro, pero tú me vas a decir, oye, pero en la Biblia aquí hablan barra cuando Jesús estuvo, pues lo crucificaron, hubieron problemas políticos, o sea, de verdad pasó algo muy grande. Y justamente fue la consecuencia de lo que él fue predicando, para bien. Podemos entender que es para bien, pero a los judíos claramente en esa época no les convenían por muchas cosas. Sí, justamente por temas políticos tampoco les convenía. Y por temas sociales tampoco, porque Jesús fue mucho en enfrentar a los religiosos de esa época, a los que alejaban a la gente de Dios, y él, como siendo Dios hecho hombre aquí en la tierra, que eso es lo que creemos también, para dejar en claro, creemos que hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos que Jesucristo es Dios y siempre lo vamos a defender, y él como ser humano aquí en la tierra, al momento de predicar, de dar el mensaje de salvación a los demás, a nosotros incluidos también, a mucha gente no le gustó en esa época. Y es por eso que se creó un poco de caos en esa época, ¿me entienden? Claro. Porque por un tema de contexto religioso en su época, en su continente, en su país, es muy distinto acá a Chile. Claro. En esa época sí, era algo que causó obviamente Y es que yo creo que tiene que ver más con un cambio yo creo que esto de revolución tiene que ver con un cambio de paradigma, de cierta forma. Se vino a cambiar el sentido de que ya no era por lo que hacías que te ganabas la gracia, en definitiva, no que simplemente reconociendo a Cristo como tu Salvador. Entonces, bajo eso ya no es por mérito simplemente, sino que simplemente recibiendo y por fe. Es por fe y siguiendo por fe seguimos al final a Cristo. Y los mandamientos de él, las nuevas enseñanzas, todo. Exacto. Que es otro tema que algún día se podía profundizar para los que no saben de esta época, de las culturas, y por qué Jesús fue tan controversial. Si era judío, hablaba de Dios, algunos dicen, ¿por qué fue tan controversial? Bueno, eso es otro tema que algún día tenéis que tratar porque... Deberíamos hacer un capítulo exclusivamente de hablar de Jesús como... En la época de los... Exacto. En esa época, ¿por qué fue tanto el furor que causó? Bueno, es curioso que mucha gente no lo sabe, ¿no? Sería importante, y mucha gente incluso que no cree que Jesús existió. Tengo amigos incluso que no creen en Jesús, y eso que incluso hay... hay evidencia histórica de que existió alguien que se llamaba Jesús. O sea, inherente si creas o no creas en sus milagros, inherente si creas o no creas en Jesús, en Dios, existió Jesús. Me acuerdo que antes de acercarme a la iglesia, no era alguien que podía negar a Jesús. Sí dudaba de la deidad, de su deidad. Exacto. Pues, claro. Uno duda de los milagros, de lo que hizo, porque dentro del mundo de la mente humana no lo cree. Pero creo totalmente y creo que fue revolucionario en todo sentido.
Claro. Y creo que también el hecho del evangelio como tal, como el ser cristiano, es revolucionario, sobre todo en el contexto en el que estamos hablando y en el mundo también. Que eso es muy importante. Yo siempre he pensado de que como iglesia y como cristianos somos contagiosos de alguna u otra forma. Nosotros si llevamos la palabra, es semilla y esa semilla tiene que florecer, como dice su palabra en Isaías. Y somos algo que se contagia, es como un efecto dominó. Si tú tocas a alguien, ese dominó se va a caer y genera una revolución, genera un cambio en las personas, en lo que significa para quien conoce. Y que alguien sea distinto, porque igual es una diferencia. Yo creo que una de las cosas que uno debería alegrarse de ser cristiano es que marcas una diferencia en alguien que no es cristiano. Si bien hay gente que no es cristiana y es mejor persona que muchos cristianos, pasa mucho eso. Hay personas que no saben que tienen muchas veces a Dios muy inculcado en su vida. No lo reconocen. Y perdí el foco de lo que se estaba diciendo. Estábamos hablando del efecto dominó. Del efecto dominó, que uno va marcando, y ser cristiano implica ir marcando y uniendo semillas, y eso es la verdadera revolución. Al final somos luces. Dios nos dice que somos luces, como discípulos somos luz del mundo. Somos luz del mundo. Y como tal, debemos iluminar el camino, debemos ayudar a la gente a que conozca a Cristo, que se acerque a Cristo. Esa es la verdadera revolución. Es la verdadera revolución que muchas veces... Esta luz contagiosa que hay. Que muchas veces se ha hecho mal. Exacto. Y no se puede negar que como iglesia, cualquier denominación católica, evangélica, de lo que sea, en la historia sí se han cometido muchas cosas, atrocidades que no son para nada bíblicas, y creo que mucha gente tampoco lo sabe porque tiene el prejuicio de la iglesia y de Dios, pero bíblicamente no tiene ningún respaldo. O sea, es algo netamente de su época, de los líderes de esa época. Era algo político, de dinero. Justamente cuando Cristo era el que más, enseñaba a no ser materialista, a no desear el poder. Y si querías ser alguien mayor, tenías que servir, al menor. O sea, si tú quieres ser líder, sirve al menor. Entonces se contraponen muchas cosas que a través de la historia se ha ensuciado la imagen, como iglesia, que es lo que vamos entrando ahora, aquí es lo que es iglesia un poco, que es lo que vamos a profundizar en los siguientes capítulos, obviamente. Pero esta es como la introducción, para poder entender un poco el por qué también fue revolucionario. Como entendiendo la etimología de la palabra, pero también que a la vez además de haber sido revolucionario, también han habido muchos errores a través de la historia, que no se pueden negar, obviamente. No se puede negar. Pero nuestro trabajo es mejorar eso, es darse cuenta que en esta época los cristianos, los jóvenes, sobre todo, tienen que cambiar el chip también en muchas cosas. Dejar un poco la religiosidad no significa dejar la palabra de Dios. Es muy distinto, muy distinto. La palabra de Dios nunca cambia, siempre va a estar. Pero sí también entender que no somos perfectos. Las cosas, todo, la política, los gobiernos, las iglesias están compuestas por personas. Y las personas somos imperfectas. Somos seres corruptos en sí. Hacemos cosas mal. Entonces no se puede apuntar al dedo que no me gusta la iglesia. Porque la iglesia todos roban. No es así, todos no roban, pero sí han robado y tan ensuciado la imagen. Es que aparte la iglesia son hipócritas. Somos humanos. Son hipócritas, ¿me entendí? Y creo que somos humanos, entonces, claro. Y eso es uno de las debilidades al final. Somos humanos y cometemos errores y estamos siempre a la línea de cometer el error. Porque es nuestra naturaleza, lo dice. O sea, debemos cada día pelear contra nuestra propia carne y hacer lo que Dios nos mande a hacer. Muchas veces no porque queramos, sino porque es necesario, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos para llevar una vida correcta y en paz, en definitiva. Justamente. Él tiene una paz que el mundo no tiene. No tiene el mundo. Y eso es una de las primeras cosas que nos dice. O sea, yo entrego una paz que el mundo no te va a entregar. No. Y eso es muy cierto. Yo creo que eso es muy valorable y es muy lindo poder entregárselo al mundo y que el mundo entienda. Más ahora que, bueno, hemos visto que se viene anunciando una nueva generación. Así es. Hace mucho tiempo con distintos profetas en distintas iglesias. Yo de repente veo en Instagram, lo hemos visto, lo hemos conversado, que en Instagram aparecen muchos profetas, pastores hablando, gente predicando, que se vienen nuevas generaciones, y no solo de jóvenes. Lo hablaba la intercesión que vimos en la iglesia
Ay, olvidé el Cristo, tu nombre. única esperanza. Cristo, tu única esperanza. Sí. También lo dijo el pastor. Que Claro. viene una nueva generación, pero no una generación solo de jóvenes, sino una generación general. Claro, en general se está despertando algo y algunos podrán decir, algunos por ahí un poquito más apegados a la Biblia. Entre paréntesis, algunos que sí, porque todo el mundo puede leer la Biblia, pero hay algunos que de repente se sienten con el ánimo de juzgar a los demás. Pero tiene que ser bíblico, respaldado bíblicamente. En Hechos está todo respaldado bíblicamente. El libro de Joel también está respaldado bíblicamente, que en los últimos tiempos va a haber un gran despertar. Así y si es. entendemos que los últimos tiempos comenzaron desde que Cristo ascendió a los cielos, hoy en día podemos estudiar muchas cosas, aspectos del Apocalipsis que se están cumpliendo ya en los últimos tiempos. La clave, como siempre digo, está en Medio Oriente. Hay que estar estudiando constantemente lo que pasa allá, porque en el libro del Apocalipsis tiene mucha similitud y son cosas que están pasando y se están repitiendo a nivel mundial. Y aunque parezca como, uy, qué catastrófico, a algunos les da miedo, el fin no es muy lejano. Si bien no sabemos el tiempo de Dios, como dijo Cristo mismo en la Biblia, dijo Jesús, y decir Jesús o Cristo, como dijo Jesús, mi Padre es el único que sabe el día y la hora. Pero no significa que vamos a tener chip libre por 20.000 años más. Algún día todo se tiene que terminar y está claro. ¿Me entienden? Entonces, entendiendo estas cosas, es necesario mejorar como jóvenes. Es necesario ya despertar en estos últimos quizás tiempos que nos están quedando. Y no es algo conspiranoico. O sea, ustedes van a la ONU, están anunciando que en 2050 va a haber una gran crisis del agua. Y el agua es básicamente lo que da vida a todo. Y nosotros vivimos con agua, sin agua podemos morir. Entonces, no se trata de ser alguien conspiranoico o hoy qué catastrófico. No se trata de esas cosas. Es algo que está anunciándolo incluso el mundo secular. Gente que no sabe nada de estas cosas, ya están avisando que el mundo está en peligro. Está en peligro de muchas cosas, de extinción, de problemas que vienen a futuro que son incontrolables. Sí. Y esto está, nos gusta o no, anunciado aquí hace rato. Por eso a los cristianos no nos sorprende, pero sí a la gente que no sabe, lo toma de dos formas. Se sorprende o lo toma como conspiración. No es conspiración y no hay que sorprenderse. Está anunciado hace miles de años. Y no es coincidencia tal vez Tampoco. que también que se estén juntando todos estos mensajes. Yo también he visto, claro. Uno piensa, y también muchos mensajes dan y juntan a que también se está preparando la iglesia para ello. Se está como retroalimentando un poco a la iglesia. He visto que muchos mensajes, y yo creo que esa es la conexión al final que uno hace, que ahí tenemos un solo Dios que habla de muchas formas y está hablando hace mucho tiempo de que lo que tú comentas de que viene su segunda venida, y eso está claro, y está preparando una generación porque necesitamos que la gente se acerque a Dios. Necesitamos que la gente se acerque a Dios, y yo creo que por eso también está dando herramientas a la iglesia misma para decir, es momento de que dejemos de lado los antiguos paradigmas, aquellas cosas que lamentablemente hicieron que la gente se alejara de la iglesia, y digamos, necesitamos llegar a las personas. Y yo creo que de esto habla esta nueva generación, este nuevo, no sé si decirle movimiento, no es movimiento al final, pero un nuevo, yo creo, como crecimiento espiritual, que lleva, que también es bíblico, o sea, jóvenes, mujeres, ancianos, hombres profetizarán. Tiene que ver, y que es bíblico, tiene que ver con esto, con que es necesario llegar a la gente, es necesario que la gente se acerque al Señor. Exacto. Inherente de lamentablemente, todos los estereotipos que se puedan llevar respecto a la iglesia, porque siempre van a haber lamentablemente la iglesia es una institución muy, muy estereotipada, que es cierto, o sea, uno piensa en un evangélico, la falda larga, predicando en la calle a gritos, y lamentablemente tenemos personajes como Pastor Soto, que ensucian totalmente lo que es la iglesia, o sea, que en el fondo no hacen que la gente se acerque, sino que hacen todo lo contrario, que es alejar a las personas. Que de repente queda un malestar en la boca. Y es verdad que es también bíblico que no todo les va a gustar el mensaje. Es verdad que las predicaciones, aunque las prediques con amor, a no todos les va a gustar. Hay gente que no le va a importar. Pero una cosa es predicar correctamente el evangelio, y la otra es ser ofensivo y querer ir a pelear y hablar sin temor de Dios y hablar con juicio a la gente. Y poco más decir que yo, el que estoy predicando, soy perfecto y ustedes son todos unos hipócritas. Ese es el problema, ese es el gran problema. Que hoy siempre hemos visto y se ha marcado mucho esa autoridad de los pastores.
no de todos, pero de muchos pastores que lamentablemente toman autoridad, como dice, esto un poquito más profundo bíblico, toman autoridad humana para hablar de estas cosas. Y Pablo habla, él decía, yo predico con sabiduría, hablo con sabiduría de Dios. No hablen con sabiduría humana porque es locura al final. Bueno, de hecho la palabra dice, ya el hecho de seguir a Dios ya es sabio. Ya es sabio. El temor a Dios es buscar la sabiduría. ¿Por qué tenerle miedo a Dios es sabio? No, sino trata de que vivas en un temor con Él. Sino es respetarlo. Respetar que hay alguien ahí, que hay el superior y que ese ser te va a dotar a ti también de conocimiento de una forma distinta como la del mundo. ¿Me entiendes? Es básico. Es que yo creo que al final lo que tú hablas de más que tener miedo, yo creo que es lo mismo que, bueno, nosotros vemos a Dios como Padre, claro. Y es lo mismo, es como a nadie le gusta que te corrijan. Nadie le gusta que nos corrijan. Pues todo es como cuando tu mamá te dice, ponte el chaleco. Tú, no, porque no me quiero poner el chaleco, que son cosas básicas, claro. Pueden ser muy banales, pero en definitiva a nadie nos gusta que nos corrijan. Pero se nos corrige por amor, o sea, se nos corrige eso es lo básico, o sea, para bien, obviamente. Si yo te hablo a ti y te digo, pucha, Bastián, no hagas algo porque sé que te va a lastimar o te va a perjudicar. Eso es una de las bases, en definitiva. Tenemos un Dios que es amor y que obviamente nos va a corregir porque quiere lo mejor para nosotros. Y eso es lo que a la gente le cuesta. El mayor ejemplo es Cristo. Y Cristo fue obediente al Padre, en todo. Pasó momentos buenos, malos, pero fue obediente. Cuesta seguir, claro. pero yo creo que siempre va a haber ganancia. La otra vez hablábamos con un amigo, bueno, con Tiare, que no importa lo difícil que pueda ser o muchas veces que a lo mejor puede estar lleno de prejuicio, pero se gana más que lo que se pierde. Se gana más lo que puedes perder, porque es como reel que vemos, no sé quién es el pastor que hablaba, pero que dice, si yo creo, porque nos dicen que creemos en un Dios que es ficticio, pero ese Dios ficticio trae más beneficios, ha traído paz. En un momento que yo tuve ansiedad, a mí me curó, me sacó la ansiedad. Descansaste en Él y pudiste notar la diferencia. Se pudo descansar en Él. Y si no pierdo nada. O sea, no pierdo nada en seguirlo. Ese argumento es muy bueno. O sea, perdón, pierdo mucho si me alejo. Claro, obvio. Y para la gente que no lo conoce, lo único que pierde es tiempo. Estamos a una oración de distancia, básicamente. Estamos a una oración de distancia. Claro. Pero, y dice, y si seguimos, y si lo que decimos es cierto, si viene un infierno, si viene un castigo, o sea, nosotros estamos bien porque lo creemos. Pero si tú no lo crees. O sea, más si te reniegas de Él sabiendo que se ha hablado de estas cosas, claro, hay cosas que, como dice Camila, hay que tomarlo un poco en serio, porque ¿qué pasa si todo esto, para ti, oyente, si a lo mejor tú no crees, qué pasa si a lo mejor esto es verdad? Estamos en graves problemas. Nosotros lo creemos. Si es que es verdad, estamos en graves problemas. Si es que no es verdad... Si uno se pone en el sí. Si es que no es verdad, yo al momento de morir no pierdo nada. No pierdo nada porque me morí y se me apagó la tele y nunca más... No hay cielo, infierno, nada. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si hay algo más allá? Estamos en serios problemas. Por eso es conveniente 1000 veces por todos lados creer en Él, creer que hay un Salvador y creer que a través de Cristo tengo la salvación. Y punto. Nada más que eso. ¿Me entiendes? Y aceptando de verdad a Jesús en tu corazón, solito te vas a dar cuenta, vas a sentir cosas distintas. Definitivamente vale la pena. Yo creo que aparte estamos en un mundo que necesita urgentemente a Dios. Creo que hay una falta de amor. Y esto yo creo que todos lo corroboramos de alguna u otra forma cuando hablamos con la gente, que siempre escuchamos, es que la gente anda enojada, es que la gente en la calle, es que el metro, es que... Y es chistoso porque todos somos gente. Todos somos gente de alguna otra forma. Todos pensamos... Pensamos que el resto está mal y nosotros somos igual, hacemos lo mismo. Exacto, como que tenemos igual esa amargura, como... Y yo creo que eso es un fiel reflejo de que necesitamos a Dios urgentemente. Necesitamos a Dios porque cuando uno tiene a Dios... Si bien yo lo compro a mí misma, no ha cambiado 100% mi carácter, pero eso es culpa mía, porque uno tiene su carácter, lamentablemente. Pero sí he sentido gozo. Y si uno en verdad trabajara más en el Señor y en todo, tendría gozo todos los días y sería un factor muy contagioso.
La última prédica de Dante Gebel hablaba de eso, la que dio este domingo, de que cómo un pequeño acto de alegría puede contagiarse y hacer que otra persona se alegre. Eso es muy bello. Y el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Así es, o sea, alegría. Es algo que se nos da por recibir a Cristo en nuestra vida. Y algo muy bello. O sea, imagínate que todos tuviéramos ese gozo. Que todos en el mundo tuviéramos ese gozo. Es necesario especificar que el gozo del que se habla del fruto del Espíritu, de que la alegría es un gozo que no es igual a la felicidad del mundo. Porque la felicidad de los demás, nuestra felicidad por en general está sujeta a las consecuencias. Es si yo me fue bien en algo, me pongo feliz. Me pagaron, estoy feliz. Uh-huh. El gozo del que habla bíblicamente, del que habla Jesús y del que habla Dios, que en todos los momentos de dificultad, de amargura, yo tengo un gozo de que Dios está conmigo. Nos alegramos en el Señor. Nos alegramos siempre, tenemos la esperanza de que aunque las cosas estén mal, Él nos va a sacar y vamos a descansar en sus manos, por así decirlo, y no vamos a caer quizás en otras situaciones que nos hagan más mal, por ejemplo. ¿Me entendí? Puede haber depresión, todas estas cosas que a los cristianos también les pasan. Es necesario aclarar eso. Pero la idea es siempre, ojalá, ir entendiendo que el gozo de Dios no es igual a la felicidad del mundo. El gozo siempre va a estar en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y el mundo no es fiel. Eso es todo, es simple. Es que tiene que ver, yo creo, con algo básico de que uno porque uno por lo general pone su felicidad en las cosas. Eso, no. Y las cosas siempre van a fallar. Siempre. No podemos poner nuestra felicidad en base a cosas porque no controlamos las cosas, no controlamos a la gente, no sabemos cómo va a reaccionar. Y el único que no cambia es Dios. No cambia, siempre es igual. Entonces, tener el gozo en Él implica que siempre vas a tener gozo porque Él siempre va a estar ahí contigo. No importa. Yo creo que una de las cosas que más se valoran, yo creo o por lo menos que yo valoro del evangelio, cuando tú lees, no sé, a Pablo, tú lees a Pedro, las cartas que escribían, estoy en el peor momento, pero gócense en el Señor, estoy agradecido en el Señor, claro. Estoy agradecido. Yo me imagino como este reel de la boxeadora que está toda golpeada y dice, no, estuvo increíble, la pasé muy bien. Yo creo que eso es algo que es súper contagioso y que sería genial que todos lo pudieran experimentar, que todos lo pudieran experimentar. Y yo creo que ninguno de los dos, yo a mí me pasa, no soy alguien que esté riendo todo el día, claro, para nada, pero uno tiene un gozo y empieza a agradecer las cosas pequeñas de la vida también. Porque uno entiende que al final la vida es un regalo, es algo que se te da. Eso. Tú no compraste el acceso a la vida. No compramos el acceso a ella. Y no sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Que si bien soy clase súper cliché, pero yo creo que cuando uno conoce a Dios, empiezan a tener sentido. Muchas cosas. Empiezan a tener mucho sentido. Y ahí tú te das cuenta, claro, yo me doy cuenta de que al final el mundo niega mucho a Dios, pero ocupamos muchas cosas que son bíblicas. Hay muchas frases que son como, pero esto está en la Biblia. Y a veces es como la canción del Juan Luis Guerra. Claro, como que todos la cantan y nadie sabe quién más. Creo que en verdad hay una negación, claro, del mundo como a Dios, pero que es como más de rebeldía que algo en verdad justificado. Siempre va a llamar la atención, porque, claro, se entiende lo que hablábamos de que, pucha, la gente, lamentablemente, los evangélicos se dedicaron a apuntar con el dedo, la Iglesia Católica hizo guerras a causa de... Lamentablemente se ha manipulado mucho. Y yo creo que muchas veces nosotros incluso manipulamos la Biblia a nuestro convenir. A veces sí, todos lo hacemos. Todos lo hacemos. La gente no cristiana yo creo que también de repente lo hace. Pero que no es la gracia. Claro, no es la gracia. Pero hay algo más importante. No pueden manipular a Dios público. Hay algo más importante y creo que ahora lo vemos con más necesidad. O sea, estamos hablando de un mundo que, no sé, la salud mental está horrible. O sea, hablamos de una tasa de aumento del suicidio. En Chile es categorizado como uno de los más altos en Latinoamérica de suicidio. Y eso es súper fuerte porque hablamos de que hay una desesperanza, de que algo está pasando. O sea, estamos perdiendo algo. Hay mucha rabia, mucha ira, mucha pena, mucha angustia, mucha pérdida de identidad. Todas las cosas, no sé cómo catalogar estos sentimientos quizás,
no todos son sentimientos, situaciones. O enfermedad, porque la depresión es una enfermedad. Se está viendo que en estos tiempos todo está como activándose, pero de una forma muy extrema. Estamos en polos. No hay enojo, ya no es como enojo, están como todos airados, ¿cachai? Es como que ya no hay tristeza, mucha depresión, autoestima baja, todo. Y es un tema importante en donde deberíamos también poder suplir estas cosas, porque también la idea es que Dios también te ayude en eso, obviamente, para la gente que no conoce a Dios. Si bien es cierto, no es el mensaje principal, que de repente se maquilla mucho en las iglesias modernas de como que Dios está a ti para ayudarte y listo. No, pues, pero lo principal no es eso, lo principal es que Él pueda entrar en tu vida, salvar tu alma primero, y tranquilo que de ahí para adelante Él va a hacer lo demás. Es que es un Dios restaurador. Es un Dios que restaura, que te salve, que te va a salvar si tú le pides que te salve de lo que va a venir a futuro, después de esta vida, que eso es lo principal. Y lo demás viene por añadidura, si lo buscamos a Él primero. Pero si yo creo que Dios es mi amuleto, es mi talismán, no, es que si yo pongo la Biblia abierta ahí en la casa con el Buda y con el elefante todos juntos, Él va a estar conmigo. Lamentablemente no funciona así. Hay que ser claro en eso. No funciona así. Dios no es un talismán, Dios no va a ser un amuleto, de la buena suerte, que va a ser como la cartita del santo. No. Dios está por sobre todas esas cosas, ¿me entiendes? Y al momento de poder buscarlo y encontrarlo, podremos entender realmente lo genial que es, y sería hermoso que todos lo pudieran experimentar, porque no es cosa de locos. Para los demás esto es locura, pero no, el evangelio nunca va a ser cosa de loco. ¿Y qué me importa que critiquen, que me entiendan, que me digan que soy loco? ¿Qué me importa? No, yo creo que tocaste un punto muy importante. Yo creo que una de las cosas más revolucionarias que tiene el cristianismo en sí es que, a diferencia de otras religiones, es la única que no necesita como algo para ganarte. Una obra. Una obra, no necesitas, creer, no sé, donde tú tenemos religiones que necesitas reencarnar, limpiarte todo el rato para poder llegar a un punto. El cristianismo no. El cristianismo es creer y por acepta a Cristo como tu Salvador por fe y ya está. Es un trabajo, como todo. Trabajo. No es como que yo diga, que no se malentienda, que es como, ya, listo, ya, aceptar a Cristo. Hago lo que sigo haciendo todo, claro. No, es un trabajo. Claro. Pero no es una religión que te lleve a se me fue el concepto. Pero que te lleve básicamente ¿cómo explicarlo? No es algo sectario. No es algo sectario. No es algo que es como Dios te ama a pesar de todo lo que haces. Por eso quiere que vengas. Y por eso quiere que vengas y que conozcas lo hermoso que es. Lo hermoso que es. No es una religión que implique algo dictatorial o que te imponga algo. No, que ese es el error que se cometió antes, que era como, no puedes ir vestido de tal forma a la iglesia, no puedes ir con el pelo de color, no puedes ir con piercing, no puedes ir con tatuaje. No, la idea antes era, cambia y después entra a la iglesia. Exacto. Y en el fondo era eso llegar es... a Jesús como estamos y Él nos va a ir cambiando, Él nos va a ir moldeando. No es como algo que te dicta al final la iglesia, sino que es algo que al final uno hace porque te empiezas a enamorar del Señor. Uno se enamora de alguien, quiere hacer lo mejor para la persona que está enamorada. Y quieres agradarle. Y lo haces de corazón. Es como la gente que, no sé, pues que dice que cree en Dios pero no va a la iglesia. Pero yo me acuerdo cuando estaba recién partiendo, veía como la iglesia una forma de ir a agradecer lo que Dios ha hecho. Entonces ya ni siquiera vas, en un punto no vas por los hermanos, o sea, llega un punto que te encariñas con los hermanos porque la iglesia es una familia, en definitiva. Es una familia, somos hermanos, por eso nos llamamos hermanos. Y como en toda familia hay problemáticos, pero hay que saber amar. Pero tú vas porque hay una mayor devoción, porque no sé, quieres agradecer, a lo mejor tuviste una bonita semana y te pasó algo hermoso y tú quieres ir a agradecer y adorar al Señor, o a lo mejor estás mal y necesitas fortaleza en el Señor, que si bien no deberían ser los focos principales, porque uno debería ir simplemente a adorar al Señor, eso debería ser el foco principal de todos, pero todos de repente caemos en la necesidad de ir a pedirle al Señor o agradecerle por lo que ha hecho por nosotros.
que eso igual es válido. Porque eso implica que tenemos presente a Dios en nuestra vida. Y hay gratitud. Claro. Y eso es algo que muchas veces perdemos en la cotidianidad. Siempre. Es algo que perdemos en la cotidianidad y creo que es algo muy, muy bello. Totalmente. Es algo que no deberíamos perder. No deberíamos pero creo que lo que mejor se puede hacer es como invitar y que la gente conozca y si tienen dudas, orarle al Señor. Yo soy muy de la idea como de, si tienes dudas, olvídate lo que te dijeron, habla con el Señor. Habla con el Señor, tú vas a ver lo que lee la palabra, porque también tenemos eso, que se habla mucho de la Biblia, pero nadie la lee. Nadie la lee. Ese es el mayor error. Todos hablan, critican la religión, no han tomado nunca una Biblia. Eso, a ver, con cariño lo digo, pero por favor, por favor, hablemos. Van a ver, claro, obviamente todos conocen los versículos más controversiales, es lógico. Pero si no se estudia el contexto del versículo, se pierde el foco. Entonces yo puedo tomar ciertas cosas y lo puedo tomar a beneficio mío. O si soy malintencionado, tomo un versículo específico de la Biblia y lo uso en contra de los cristianos. Porque creo que es así. Ajaja, mira, ustedes son unos desgraciados. No funciona así, amigo mío, lamentablemente. Claro, va a haber gente que te va a seguir porque dentro de la ignorancia, obviamente... nos faltan los demás, que también hay muchos ignorantes también que siguen lo que las masas dicen sin estudiar por ellos mismos o explicar. Entonces, con cariño hay que decirlo, no funciona así. Estamos estudiando un libro que fue escrito por miles y miles de años a través de la historia, distintos reyes, distintos tipos de personas con clases sociales distintas, pobres, reyes, gente de distintas culturas de otros países, no fueron solamente judíos o cristianos, fueron mucha gente, o sea, fueron muchas personas, siempre, y bueno, la mayoría sí fueron judíos y cristianos, pero te digo yo en general, gente que nunca se conoció, y aún así el mensaje es el mismo. Es el mismo. Explíquenme cómo un libro que tiene miles y miles de años va a llegar siempre al mismo mensaje. Es imposible. No existía Facebook en esa época para dejar mensajes a las redes sociales que tienen que escribir esto en 100 años más. No funcionaba así. Terminaba una época, 400 años después escribían y apuntaba lo mismo y no se conocían con la otra persona. Entonces, esto tiene poder. No, y aparte poder. Hay cosas que ya pasaron, que están en la Biblia y cosas nadie que las se puede vienen. Borrar. Y claro, aunque la gente ahí. que ni siquiera es cristiana, pero le gusta estas cosas del ocultismo y conspiranoica, incluso se acercan a la Biblia porque hay cosas, lo que estamos viendo ahora, se está secando el río Éufrates y está en la Biblia y se escribió hace años. Y una como, son cosas como del Apocalipsis. Y hoy en día se está secando, hay una clara evidencia de que esto no es mentira. Exacto. Entonces, es cosa de estudiar, básicamente. Pero bueno, para ir ya más cerrando el capítulo, podríamos anunciar lo que va a venir ahora, ¿no? Lo de la Sería iglesia. Bueno. Vamos a sacar, eso. Yo creo que ahora hablando el primer capítulo, hay hartos temas que podríamos hablar. Bueno, para otras. De la Biblia, todo, porque... Y de la historia también. Sí. En base a relacionar hechos. Aquí hay mucho. Hay mucho de lo que hablar y de verdad yo creo que muchos quedarían impresionados porque siempre pensaron que es locura y se van a dar cuenta de que yo creo que en verdad todo, no importa la revolución que sea, del partido, lo que sea, yo creo que la mejor revolución es la Biblia. Yo creo que la palabra de Dios es revolucionaria en todo. Es revolucionaria hasta para uno, o sea, te cambia tu perspectiva, cambia todo, te cambia, es una revuelta totalmente en tu vida, pero una revuelta para bien. Claro. Y yo creo que todos, si pudiéramos entregar ese gozo, entregar eso y mostrárselo real a la gente, creo que cambiaría todo el paradigma y todo aquello que se tiene que... Yo creo que más que ignorancia, yo creo que también tiene que ver un recelo que no es muy juzgable. No, porque la iglesia lamentablemente, pero creo que es momento de ser parte de esta revolución de estas nuevas generaciones. Eso. Y como dicen, crear puentes y dejar de crear murallas y traer un mensaje sólido. Eso. Y dejar de encerrar a la gente, como este es el mensaje, esto es lo que Dios quiere y que Él trabaje en la vida de las personas. Nosotros al final somos enviados a poner la semilla. Él hace como iglesia. El resto. Como iglesia. Somos llevados a creer y que Él haga el cambio y que la gente por sí sola vea lo hermoso que es
y el conocerlo personalmente. El conocerlo personalmente. Porque uno puede decir muchas cosas, pero no hay como el testimonio personal. No, nunca. O sea, pero si bien es cierto que siempre van a haber prejuicios, los invito a todos a que puedan experimentar en algún momento esta bella experiencia, porque no es solamente una experiencia, también es algo importante, serio para el alma de cada uno, creyendo Exacto. que como seres tenemos alma, espíritu y cuerpo, y hay muchas cosas en las profundidades de nuestro ser inexplicables, pero que las pueden encontrar la respuesta en ese libro tan amado y tan odiado a través de la historia, pero están ahí las respuestas y creo que todos se sorprenderían. Y como iglesia estamos llamados a hacer esas cosas bien, a predicarlas bien, que es, como hemos dicho con Camila, se cae de repente en ese error, pero en los próximos capítulos vamos a poder ir cerrando un poco más el tema, y esta temporada va a tratar justamente de qué es la iglesia, cómo debe ser una iglesia en sí, todo respaldado bíblicamente, no vamos a sacar con temas conspiranoicos, no. Vamos a hacer diferencias, también estudiar qué es lo que la gente no cristiana entiende por iglesia, porque todos se imaginan, yo creo, un templo católico, pero qué es lo que realmente la iglesia en base a lo que predicaban los primeros cristianos y lo que predicaba Jesús. ¿Qué significa seguir a Dios? A veces sí es un poquito distinto con lo que se ha presentado a través de la historia. Pero es necesario saberlo y sería bonito que puedan todos escuchar y ser parte de esto también. Comentarlos también. Exacto. Y en base a eso vamos a hablar de cómo Dios transforma. Cómo Dios transforma. Lo que Dios tiene para nosotros. También. Y todo eso y mucho más. Y mucho más en los siguientes capítulos. En los siguientes capítulos. Eso. Esperamos haberlos hecho bien en este primer capítulo. Bueno, este primer capítulo pueden haber algunas cosas técnicas que lo vamos a escuchar después, pero les pedimos disculpas. Pero vamos a ir mejorando porque vamos con él. Así que vamos tranquilos. Así es. Y los dejamos invitados a que escuchen también en los próximos días los siguientes capítulos que van a ir lanzándose todos los viernes. Así que atentos ahí. Eso. Síganos en nuestras redes sociales. Jóvenes.rrevolución en Instagram. Eso. Y obviamente los invitados a la iglesia también, si quieren venir. En Barcelona Palma, 6250, Peña Lolén. Así es, son bienvenidos. Así que eso. Nos despedimos, que les vaya muy bien a todos. Y hasta la próxima. Adiós.